humanidad ha tenido pequeños armagedones. Vienen cometas, meteoros, el cielo se pone de rojo coreáceo, es decir, las montañas se pulverizan. Ese escenario cataclísmico, evidentemente le falta un gran tiempo. Lo que hacen los apocalipsis, lo que hacen las profecías apocalípticas es tratar de adelantarse a la historia, vislumbrarnos algunas señales del fin de los tiempos. Hay una adicción a los apocalipsis, producto de guerras, pandemias, epidemias, pero tampoco podemos ser ajenos y tener apatía por el tema, porque evidentemente están en los libros sagrados. Así como las fuerzas del mal se han ido preparando para adelantarnos un Armagedón, las fuerzas cósmicas espirituales se han estado preparando para enfrentar esa fuerza oscura. Los apocalipsis y las profecías se hicieron no para que se cumplan muchas de ellas, sino para que las podamos detener. Se acerca el fin del mundo, viene el fin de los tiempos, el Armagedón, el Apocalipsis. Se acaba todo, las profecías están por cumplirse. De eso vamos a hablar en este podcast. No se lo puede perder porque va a ser increíble y al final les vamos a comentar cosas asombrosas. Y prepárese, porque esto no es solo el fin, es el comienzo y tiene que verlo hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y bueno, estamos con alguien que ya ha estado con nosotros varias veces. Es un placer para mí estar con el Imán Julián Zapata. Imán, gracias por estar con nosotros en este podcast que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gracias, querido maestro Esteban Cruz, por esta generosa invitación a Historias Paranormales y bueno, y a este canal que ha logrado concitar la opinión del público latinoamericano y iberoamericano en torno al misterio. Y vamos a hablar, Imán, del fin de los tiempos, del Armagedón, del Apocalipsis. Está en todas las religiones, hay profecías, cantidad de profecías, desde profetas, digámoslo así, populares como Baba Vanga, Nostradamus, Kaiser, hasta profetas bíblicos, hasta profetas de las antiguas religiones, hasta el budismo y el hinduismo hablan de los ciclos de destrucción, el fin de los tiempos, el fin de la humanidad. Es una idea que está en todas partes, Imán. ¿Qué es el Armagedón? ¿Qué es el fin de los tiempos? Que además para muchos también es un juicio final. ¿Viene pronto? ¿Qué piensa usted? Mi querido maestro Esteban y queridos amigos de este canal de Historias Paranormales, este es uno de los temas apasionantes y fundamentales de todas las tradiciones espirituales. ¿Cuándo terminará la historia? O si la historia termina. La verdad es que diferentes tradiciones espirituales tienen visiones parecidas y también algunas diferencias en cuanto a la visión apocalíptica o escatológica de lo que se llama las señales del fin de los tiempos. O sea, ¿qué pasa al final de los tiempos? ¿Qué pasa con nuestra existencia? Si tiene algún sentido nuestra vida en este mundo o este mundo hacia dónde se dirige después de que partimos de este mundo o cumple el ciclo. Lo que hacen los apocalipsis, lo que hacen las profecías apocalípticas es tratar de adelantarse a la historia, mostrar algunas facetas, vislumbrarnos algunas señales del fin de los tiempos, de cómo va a terminar la historia o un ciclo histórico. Para el mundo de la India, pues los ciclos, la historia es circular. Hay unos yugas, Satya Yuga, de una era dorada que dura hasta millones de años, ¿sí? Hay algunas, las eras más grandes, más luminosas de la humanidad duran más. El caso de la era de oro, dorada siempre, tanto en el mundo griego como en el mundo dorado de la India. Pueden durar millones de años. Hay una segunda serie como el Tarta Yuga, el caso de la era de plata, del mundo, tanto del mundo griego como del mundo de la India, tienen cada vez menos duración, pero son importantes. Hay una mayor conciencia del mundo. Lo que hacen estas eras es que en la era dorada el ser humano tiene una mayor conciencia con el cosmos, con lo cósmico, es decir, con lo espiritual. Por eso vemos en las eras doradas de la humanidad que los seres hablan con los ángeles, ¿sí? Interactúan con ellos. Hay un debate con lo espiritual, ¿sí? Se pueden ver los elementales con facilidad, las fuerzas cósmicas, e interactuar con ellos. A medida que se van reduciendo, se van terminando los ciclos, es decir, cada que el ser humano llega a una era de mayor decadencia, como ocurre, esto se vuelve cíclico en el mundo del hinduismo especialmente y en otras culturas, y vuelven a empezar, después de millones de años, pueden volver a empezar ese ciclo de destrucción de un mundo. Llega un momento en que Dios destruye una humanidad y empieza otra. Eso se ve muy fácilmente, sobre todo se entiende
con el mundo del hinduismo y el caso del dios que destruye las humanidades, que es el dios Shiva, el destructor de humanidades, que lo representan con una serpiente, lo representan con un collar de calaveras, que son las humanidades. Bueno, y tiene hasta una media luna, ¿no? También curiosa, una cosa muy curiosa, media luna. Esa figura es el destructor de humanidades que inicia las nuevas grandes eras. Y hay unos que transforman los ciclos de la humanidad cuando están en decadencia, que son manifestaciones de Vishnu, llámese Buda, Krishna, llámese Elías, Enoch, llámese Bochica, que van transformando la humanidad, la van despertando cuando entra en crisis, en decadencia, antes de destruir las humanidades. ¿Sí? O esto que estamos esperando al final de los tiempos, que regrese Elías, Enoch, que regrese Bochica, Kukulcán, el Buda Maitreya, etcétera, Kilki, etcétera, esta era. Pues bien, en el caso del mundo occidental o en el caso de la tradición espiritual, como el zoroastrismo, que fue el primero en hablar linealmente de la historia, o sea, ya no circular de estos yugas, de estos ciclos que van cambiando, que a propósito el último es el Kali Yuga, una era de decadencia donde hay crisis moral, espiritual, de la conducta ética, de la conducta sexual, donde la humanidad ha perdido el contacto ya con lo espiritual, solo bastan las pasiones, la codicia, etcétera. Es decir, ese es el mundo que llamamos apocalíptico, es decir, cuando la humanidad está descompuesta, ¿sí? Solo obedece la gente al poder, ya los líderes espirituales pierden sentido, ya la gente solo quiere saber quién tiene el poder y la riqueza, ¿sí? En ese sentido, y cómo controla la humanidad con lo más elemental, lo más superfluo. La humanidad se vuelve pandita, no profunda, ¿sí? En ese sentido, esa última era, en el caso de la India, dura cerca de 24.000 años, esa era, ¿sí? Y estamos saliendo de ella. Ahora bien, en el caso del zoroastrismo, que empezó a hablar de esos temas, esto es muy importante, el tema del zoroastrismo. Zoroastro es una figura única en la historia de la humanidad. Es una religión que se desarrolló en el mundo persa, el zoroastrismo, el mazdeísmo. Aura Mazda es el Dios único. Es la primera concepción grande. Sobre Zoroastro se dice algunos que vivió en el siglo VI antes de Jesús, otros dicen que 1500. Yo soy de los que, otros que mucho más. Yo soy de los que pienso que es una figura que tiene más de 5000, 6000, 7000 años, es una figura mucho más antigua, porque el mundo persa tiene un mundo complejo muy antiguo, ¿sí? Además, el mundo persa pues, se menciona en la Biblia. Curiosamente, también se menciona en la Biblia. Hay un debate con el mundo persa hasta el día de hoy. O sea, desde Zoroastro hasta Jomeini, hasta hoy, el tema del zoroastrismo ha influido en toda la historia. Pero ¿por qué es importante mencionar el zoroastrismo? Porque es el primero que habla de un juicio final. Es el primero que habla claramente de un Dios único, de ángeles, arcángeles. Habla de la salvación y de un Salvador esperado. Y de que hay una batalla al final de los tiempos entre la luz y la oscuridad, y siempre existió, pero más al final de los tiempos, entre las fuerzas de Ahura Mazda y Ahriman, las fuerzas de la oscuridad. Y al final de los tiempos hay una guerra terrible entre esas fuerzas, y regresa Saosyan, una figura mesiánica del mismo perfil que se está esperando sobre Jesús o Elías o el Kilki de los hindúes, etc. Entonces, el primero que nos habla linealmente de la historia, es decir, que hay un final y que viene un apocalipsis como tal, es el zoroastrismo, porque el hinduismo pues no necesitaba un apocalipsis porque la humanidad vuelve a inicia la era de oro, de plata, de bronce, de hierro, que es el hierro es como el Kali Yuga, esa era que describía el libro de Daniel. El libro de Daniel, ¿por qué es importante en el mundo occidental hablar de los apocalipsis? Primero porque hay una apocaliptomanía en nuestro tiempo. O sea, estamos hablando permanentemente de los apocalipsis. Hay una adicción a los apocalipsis, producto de guerras, pandemias, epidemias, hambruna, y sobre todo acá que hay un cambio de siglo, la gente vuelve a hablar del tema más. Y cambio de milenio, el fin del mundo. Pero hay un asunto, es unas guerras que han producido unas hecatombes terribles que son como un Armagedón. ¿Quién no por eso le llaman a la Primera Guerra Mundial la Gran Guerra? Y la humanidad perdió muchísimo. Desaparecieron imperios, el imperio austrohúngaro, desapareció el imperio otomano. Esos son cataclismos sociales y políticos y son Armagedón literalmente. Y no entendimos eso, no entendimos las señales de Fátima en Portugal, por ejemplo, que la humanidad debe cambiar, como hablamos en otro programa sobre las señales de las apariciones de Fátima anunciando que vendría una guerra. Y la siguiente guerra mató 60 millones de personas. Y hemos seguido en esa secuencia hasta que ya estamos ahora hablando de si estamos o no estamos en una tercera guerra mundial. Por supuesto que estamos en una tercera guerra mundial, solo que de baja intensidad. No solamente del punto de vista militar, como el conflicto que tiene Occidente, la OTAN, la Unión Europea, el Vaticano, político, con la civilización rusa, o la guerra que hay en el Medio Oriente ahora, esa guerra también de visiones de corte apocalíptico entre el mundo judío y el mundo israelí, este estado poderoso militar armado por todo Occidente frente a la civilización persa, el mundo de los persas, el mundo de Zoroastro, pero también el mundo del Islam, y que nos puede llevar a una hecatombe nuclear donde ya no son
60 millones de muertos los que va a haber, sino se sabe cientos de millones de muertos si hay una conflagración. Es decir, o la guerra mundial tercera la inician, como lo vislumbró Fátima o lo han vislumbrado figuras importantes, por ejemplo, como Hildegarda de Bingen o Baba Vanga, estos grandes personajes que vislumbran una hecatombe grandísima, que ahora la vemos que es de baja intensidad, y es tan de baja intensidad que estamos en guerra, y estamos en una tercera guerra mundial, tanto política, geopolítica como espiritual, por la crisis de valores, por la hecatombe, por las hambrunas, por lo que sabemos, las señales con las epidemias, etcétera, y no nos damos cuenta de ello. Lo peor es cuando hay una guerra y no nos damos cuenta. Es la guerra más complicada. Estar en guerra y no saber que estamos en guerra. Es lo más complicado que hay. ¿Sí? O sea, donde desaparecen todos los valores, donde desaparecen naciones, destruyen pueblos y hasta vemos vía satélite genocidios y como que no despertamos. Eso es una señal del fin de los tiempos, del Kali Yuga. Ahora bien, viene otro asunto. El libro de Daniel, el capítulo 9, que describe un sitio que es el Armagedón, el sitio de los Armagedones, o estos ciclos apocalípticos, o el caso del capítulo 16 del libro de las Revelaciones, donde describen una ciudad, un sitio que puede ser el escenario, o va a ser el escenario más grande de las guerras. Megido, el Armagedón, un sitio que existe realmente hacia el norte de lo que es Israel, ¿sí? Y que siempre fue un sitio de confluencia. Esa zona de Armagedón o de Megido, haya habido históricamente más de 200 batallas. Por eso esa palabra quedó en nuestro imaginario, Armagedón, por un sitio. De hecho, allí hubo han habido más de 200 guerras, allá se han construido ciudades sobre ciudades, imperios sobre imperios. ¿Y por qué? Porque es un sitio de confluencia del mundo de Egipto, del mundo de la Mesopotamia, en el Mediterráneo, para comunicarnos con Oriente, con Occidente. Es un lugar geoestratégico, ese lugar, ¿sí? Y que se narra y está mencionado en la libro de la Revelación. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque desde el siglo XV ya hay secuencias de guerras, como el famoso faraón Tutmosis III luchando frente a una confederación de ciudades cananeas, o en el siglo VII también un emperador, un faraón egipcio luchando contra un rey judío, y bueno, y hasta la Primera Guerra Mundial, un inglés en la Primera Guerra Mundial luchando contra fuerzas otomanas. O sea, siempre ese lugar fue sitio de guerras. Hasta el mismo Napoleón, una figura muy conocida, y que era muy espiritual a propósito, Napoleón Bonaparte. De hecho, estuvo hasta durmiendo en el interior de la Gran Pirámide. Era un seguidor hasta del mundo egipcio y de Isis, no de las instituciones religiosas. Curiosamente conocía la espiritualidad del mundo antiguo, era un hombre supremamente culto, como es Napoleón Bonaparte. De hecho, él era un gran lector de la Biblia y el Corán. Llegó a afirmar en una ocasión Napoleón, era un gran lector de la Biblia y el Corán. Dijo que un día un general famoso, esto es importante para entender los apocalipsis y cómo los grandes generales de la historia entienden eso. Cómo lo interpretan es otro asunto, pero saben que son sitios de quiebre o vórtice, esos lugares. Un día le preguntó un general, Jacques Menot, un francés, le preguntó a Napoleón que por qué leía seguido la Biblia y el Corán. Porque él siempre cargaba una biblioteca en sus viajes, una biblioteca portátil. Y le contestó a Napoleón que el Corán y la Biblia son los mejores libros de ciencia política que existen y los mejores libros para entender el arte de la guerra y la paz que existen. ¿Qué es lo que está pasando con el mundo? Primero, no podemos ser tan adictos a los apocalipsis. Es decir, estarlos promoviendo y fomentando y adelantándolos. Pero tampoco podemos ser ajenos y tener apatía por el tema, porque evidentemente están en los libros sagrados. O sea, está en el mundo zoroastriano, en el mundo del mundo cristiano, judío y musulmán, y todas las culturas. La pregunta que se debe hacer, tanto el creyente espiritual como el humanista, el intelectual, es, ¿y están las condiciones dadas para que ese Armagedón, o sea, para que regrese Jesús, el Buda Maitreya, Kilki, todas esas grandes figuras mesiánicas, Jesús de Nazaret, estaría en condiciones la humanidad de entender a esos personajes? Yo no pienso que, personalmente, ese gran apocalipsis que se describe ahí, o sea, ya total, se van a dar acontecimientos parciales. Es decir, van a desaparecer naciones, muy seguramente, pueblos, muy posiblemente, como están las cosas, barren el pueblo palestino, lo desaparecen. O sea, Gaza lo van a barrer porque hay locuras espirituales, hay locuras de todo tipo e intereses económicos. Pero surge otro asunto. La pregunta es, si el gran Armagedón, porque la humanidad ha tenido pequeños Armagedones, toda la historia, y estamos esperando, desde que vino Jesús y quedó de regresar, la gente está esperando su regreso y el Armagedón. Bueno, el mundo musulmán está esperando el imán Mahdi desde que se fue el profeta Mahoma y los primeros califas bien guiados y cuándo viene el Mesías, etc. Lo mismo los hindúes, sobre todo los judíos,
son los que más han insistido en este tema históricamente porque están esperando al Mesías desde el exilio babilónico. O sea, cuando fueron expulsados por los asirios a Babilonia, luego los persas los liberaron, etc. Pero viene un asunto que sí es clave en la geopolítica espiritual y la geopolítica de las religiones, es que evidentemente los escenarios que se describen del Armagedón sí son importantes. O sea, ¿quién va a negar que Palestina e Israel son importantes? Siria, el Yemen, Persia, que es de los países, ¿cuáles son los países más mencionados en la Biblia? Después del Medio Oriente, después de Palestina e Israel, es Egipto, por ejemplo. ¿Sí? Lugar espiritual, pues porque es de madres universales, allí estuvo María, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es que el tema del Armagedón y la hora del Armagedón solo la conoce Dios, o cuando regresa Jesús, o cuando aparece el anticristo exactamente. El anticristo ha estado apareciendo todo el tiempo, es decir, los anticristos o lo antiislámico, lo antijudío, lo antikrishna, lo antibuda, ha estado apareciendo todo el tiempo en la historia. O sea, todo lo que es contra las leyes humanas es anti. ¿Sí? No hay nada más anticristiano hoy que las conductas de los países musulmanes, fomentando guerras, ¿sí? Hambrunas, colonizaciones, etc. No hay nada más anticristiano que eso. Pero ahora bien, la pregunta siempre será si estamos viendo pequeños apocalipsis, armagedones, cada vez más peligrosos, más como describe Fátima, o el caso, por ejemplo, que escribe Hildegarda de Bingen, que es una gran santa, la Sibila del Rin, una gran mística que vivió en el siglo XII. Ella, por ejemplo, no sabían la existencia de América y no existía Estados Unidos, pero describe en sus visiones que una gran potencia de Occidente al otro lado del mar tendrá grandes jefes y grandes imperios y tendrá una nación de muchísimas naciones y pueblos, con grandes líderes, pero que va a ser destruido por huracanes, por maremotos, por terremotos. Y ella ya habla de la destrucción de ese país, de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos especialmente, y no existía. Entonces, esas son visiones apocalípticas, ¿sí? O sea, ya describe destrucción de naciones, tremendamente. El caso de Hildegarda de Bingen, una santa católica que, a propósito, es una mística que ojalá los cristianos la leyeran, sobre todo los cristianos católicos la investigaran y leyeran sus profecías, porque es una cosa fenomenal. Hildegarda de Bingen, además, tiene temas de medicina, de todas las disciplinas del conocimiento, música. Hildegarda de Bingen es una santa que, a propósito, vivió en la misma época de Bernardo de Claraval, que la apoyó, el más grande santo y líder espiritual de su época. Hasta el papa de esa época, Inocencio III, que había sido alumno de Bernardo de Claraval, la apoyó. Bueno, ¿por qué mencionamos esto? Porque Europa ha tenido claramente lecturas de Apocalipsis. Es decir, santos que les advierten, viene destrucción, viene el anticristo, vienen grandes guerras, grandes epidemias, etc. Una de las grandes, por ejemplo, unas cosas asombrosas que describe ese Armagedón, porque por eso digo que no es ahora ese Armagedón, voy a explicar más o menos en qué época vendría desde el punto de vista de mis estudios y de mi intuición intelectual, o sea, que tiene que ver con humanismo y espiritualidad junta, ¿sí? Por ejemplo, el profeta Mahoma y las profecías en torno al fin de los tiempos, dice que una de las señales del fin de los tiempos, antes de que venga el anticristo y el Mahdi, el Salvador esperado, etc., dice que el Éufrates se va a secar totalmente. El Éufrates. Como decir, se va a secar el río Magdalena totalmente, o se va a secar aquí en términos nuestros el río de la Plata o el Amazonas, para que nos entendamos aquí. Dice que se va a secar y en esa sequía de ese río va a aparecer una montaña de oro. Una montaña de oro en el Éufrates. Lo que sí es cierto es que se van a descubrir muchas civilizaciones antiguas en esa zona, es decir, que se pierden en la noche de los tiempos, una de ellas. Una riqueza para los arqueólogos. Oro físico seguro y conocimiento también, culturas antiguas y libros antiguos, por ejemplo, entre ellos, cuando aparezcan los libros completos de Enoch, más completos, los libros de Set, más antiguo, o los libros de Adán. Va a ser espectacular lo que va a pasar. Esos son riquezas, es decir, que se seque un río como el Éufrates es un cataclismo. Como decir, de un momento a otro se seca el Magdalena en Colombia o el Cauca, para colocar un ejemplo, pues es un cataclismo, estamos sinceramente. ¿Cuándo va a ocurrir eso? El Éufrates, es cierto que se ha ido perdiendo la capa freática, del Éufrates, del Tigris, pero eso no va a ocurrir ahora. Ya sabemos que no es posible que de un momento a otro, como un mago sacando un conejo, un mago, una paloma, la humanidad tiene ciclo. Es decir, es cierto que nos hemos portado mal, pero no va a desaparecer ya el Éufrates. Pero resulta que en 100 o 200 años, seguro sí, cómo van las cosas. ¿Cuándo será ese gran Armagedón de todas esas? Además, el Armagedón, Megido o Armagedón, es solamente una referencia a un epicentro de muchos conflictos, pero todo ese epicentro que menciona de guerras la Biblia
y la tradición islámica son muchos lugares. Es el Medio Oriente, ese es el lugar, es Jerusalén, es parte de Egipto, es también Turquía, es también Persia. Dicen pueblos del norte que vienen a invadir el Medio Oriente, es decir, que los rusos, que los persas, que los mongoles, etc. Y el libro del Apocalipsis habla de pueblos del norte. Cuando dice pueblos del norte, ¿a quién se referirá? Pues ya sabemos que los pueblos más guerreros del norte están en Alemania, están en Francia, en el norte de Europa. Hoy vemos el belicismo hasta de los suecos, los finlandeses, con ganas de entrar en guerra con Rusia. Uno dice, pero esto es una locura total la humanidad. ¿Por qué pienso que el Armagedón del que habla la Biblia no es hoy? O sea, no es ni en el año 27, que dice que hay un Armagedón aquí, una gran guerra nuclear y que acaba con la Tierra, ni en el año 2030, etc. No es por una razón muy sencilla. Porque para que haya un Armagedón de carácter universal, apocalíptico, de destrucción de la Tierra, es decir, océanos desbordados, volcanes y montañas arrancadas. Todo eso que describe el Corán también. El Corán es muy rico en eso, descubriendo cometas, meteoros. El Corán es rico en descripciones de cómo los cielos se rompen, se resquebrajan. Entonces vienen cometas, meteoros, el cielo se pone de rojo coreáceo, es decir, las montañas se pulverizan. Ese escenario cataclísmico, evidentemente le falta un gran tiempo. El Armagedón, mis queridos amigos y hermanos de historias paranormales, no puede estar ahora, sino aproximadamente en la distancia que tenemos nosotros de Napoleón o Bolívar, es decir, en unos siglo y medio, 2 siglos, más o menos, 2 siglos. ¿Por qué? Porque para que haya un Armagedón en la Tierra, esas proporciones se necesita que nosotros conozcamos mejor los océanos. Un ejemplo, hasta el día de hoy solo conocemos el 5 o 10% de los océanos. Y ya descubrimos que hay otros mares con más agua debajo de este océano. O sea que hay un interior de la Tierra, y ese interior de la Tierra puede que tenga seguro tiene otras humanidades. Hoy, por ejemplo, tenemos el mundo de Agartha, uno de los temas más místicos. ¿Qué es el mundo de Agartha? Que parece que está en la zona de lo que puede ser la Mongolia, y que tiene comunicación y túneles para comunicarnos con esas antiguas humanidades a través del Amazonas, del Sahara, de Mongolia. Agartha es un remanente de antiguas civilizaciones, de historias de otras humanidades, y hay humanidades. El profeta Mahoma habla de humanidades en los mares. También no están debajo de la tierra, porque es que lo que conocemos, nuestra tierra, ya sabemos que pueden haber humanidades dentro de la luna, en otros mundos cercanos. O sea, nosotros no podemos tener un Armagedón del que están hablando hasta que no entremos en contacto y tengamos grandes colonias en Marte, en la luna, en Venus, etcétera, en otras lunas del sistema solar. ¿Por qué razón? Porque para que exista un Armagedón hay que recordar que Dios es amor, compasión. Decía el profeta Mahoma, puede que el hombre no se canse de pecar, pero Dios no se cansará de perdonarlo. Y el Armagedón del que se está hablando es para una humanidad mucho mayor que la nuestra, es decir, una humanidad que puede tener 50.000, 200.000 millones de seres humanos. Mucho más grande que esta. Esta es una humanidad todavía pequeña en términos numéricos, muy pequeña, porque los espíritus que moran en nuestro mundo son mucho más. Son de cientos de miles de millones de espíritus de nuestro mundo. O sea, para que tomen materia aquí, no pueden todos tomar materia, es decir, estar físicamente en la Tierra. La mayoría están en el mundo espiritual. Entonces, eso requiere primero conocimiento de otros mundos. Por ejemplo, cuando yo miro el tema de Marte, y la gente sabe que no es difícil en el futuro reactivar la vida en Marte, y parece que Marte fue como nuestro gemelo, como un planeta hermano nuestro, uno descubre algo desde el punto de vista de la ufología o de los que nos gusta el tema de los seres en otros mundos o la vida en otros mundos. Cuando uno descubre y uno mira los apocalipsis que describen, por ejemplo, y las guerras que describe con sus brahmanas, el mundo del hinduismo, uno dice, ¿y este mundo de destrucción de armas nucleares dónde fue? Si no fue en la Tierra, porque habría que descubrir que aquí hubo radioactividad muy complicada hace millones de años o miles de años, entonces ¿dónde fue esto? Muy seguramente Marte fue de esos mundos que se destruyeron con armas nucleares u otros planetas de nuestro sistema solar cercano. ¿Y eso qué significa? Que nos afectó, y muchos de esos habitantes de ese lugar, los éxodos, como ocurrió con la Atlántida, así como hubo un éxodo con la Atlántica y con Lemuria, Lemuria, seguro hubo con otros mundos. A eso se debe la presencia de seres de otros mundos aquí. Y hay un episodio que es clave para entender esto, Enoc. Si uno quiere entender cuándo va a ser el Apocalipsis, seguro que hay que entender el libro de Enoc, pero como el Enoc lo sacaron de la Biblia y solamente lo tienen los etíopes, la iglesia etíope a propósito, que son remanentes del judaísmo y el cristianismo que vienen de los descendientes de la reina, la famosa reina de Yemen, ¿sí? Balkis,
y su hijo Menelec, que era hijo de Salomón. A eso se debe que los únicos que conservan todavía en su idioma gués, el libro de Enoc, en su Biblia, sean los etíopes, cristianos etíopes y judíos. Los cristianos etíopes tienen el libro de Enoc. El resto de las iglesias sacaron el libro de Enoc. Bueno, ¿por qué toco el libro de Enoc? Que lo hemos hablado en otras ocasiones aquí con el maestro Esteban Cruz. ¿Por qué retomamos el libro de Enoc en este punto? Porque resulta que una de las grandes batallas que se da en la tierra entre los hijos de los hombres y los que vienen del cielo, los ángeles caídos, es cuando Sanyasa, Azazel y una legión de más de 200 ángeles, dicen 200, pero son miríadas, es decir, un ejército de 200 dirigido por 200 líderes, pero significan millones. Cuando bajaron al monte Hermón, que queda en lo que hoy es al norte de Israel, entre Palestina, esa zona vital de la humanidad, el monte Hermón, en las fronteras entre Israel y el Líbano, que es un sitio estratégico. La pregunta es, ¿y por qué bajaron ahí? Al monte Hermón. Un sitio que está en el área del Apocalipsis, que se habla cerca de Megido, a Armagedón. ¿Por qué ahí hicieron un pacto? Bueno, y no es casualidad, porque ahí bajan los ángeles caídos, ¿sí? Vienen estos ángeles que se les pidió que cuidaran la humanidad, es decir, que se reivindicaran porque venían de otros mundos, y estuvieron en contacto con las hijas de Adán, se enamoraron de ellas y tuvieron hijos, y ahí vienen los famosos gigantes. Bueno, ¿esto por qué es importante mencionarlo? Porque resulta que ese fue el primer gran Armagedón que vimos, donde unos seres del cielo, poderosos, sabios, vienen y convencen a las mujeres de la tierra, a las hijas de Seth, todas las hijas de Adán, que son bellas, y tienen hijos con ellas. Y se arma un despelote en la tierra tremendo, un conflicto, porque unos gigantes ingobernables, fuera de control. Esos personajes que han estado guardados, algunos de estos grandes gigantes que los fueron destruidos o fueron guardados debajo de la tierra, como se le encargó al ángel Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, que los tomaran presos, pero resulta que como es un Dios de misericordia, pues seguro muchos de esos espíritus y ángeles los han ido soltando con el tiempo a ver si se reivindican, y los señores han seguido, muchos de ellos, algunos han cambiado, pero la mayoría han seguido armando su historia de sus conflictos, y ese Armagedón está pendiente, ese otro Armagedón, el regreso de estos personajes. O sea, tenemos un retorno de estas miriadas que vinieron de gente de otros mundos. Quiero hacer una aclaración aquí, porque cada vez que hacemos estos programas con el maestro Esteban Cruz, yo quiero dar un paso más allá de lo que hemos hablado antes, es decir, porque estos son temas por capítulos, porque el tiempo, ese es el tiempo. Los seres que vinieron de otros mundos, estos ángeles como Sanyasa, Azazel y estas legiones, son seres que venían de mundos de estrellas y de constelaciones avanzadas, es decir, de mundos avanzados. Y son seres que todavía no alcanzaron su nivel angélico total, es decir, su perfección como ángeles, sino vinieron a la tierra, unos a hacer el curso, a terminarlo, o dos, a reivindicarse de errores pasados de otros mundos. Primero, llegaron a la tierra y la mayoría siguieron delinquiendo, causando desórdenes, y otros no. Ahora bien, eso significa que evidentemente estos seres sí eran superiores. Claro, son superiores porque tenían más sabiduría con los habitantes de la tierra que los hijos de Adán y Eva, que eran seres que estaban aprendiendo hasta ahora, no tenían la malicia de estos señores. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Que en la tierra se ha convertido en escenario no solamente de habitantes naturales de la tierra espiritualmente originales, sino de otros mundos. Mundos tanto que han tomado materia aquí, o sea, se han manifestado tomando materia, como han venido físicamente, es decir, como los que estamos mirando que vienen de paseo o contemplan las estrellas y luego tienen bases aquí en la tierra, como hemos visto que parece que seguro han tenido bases de otros mundos y nos han visitado, y eso está muy claro, ¿sí? No hay sino que ir a Tiwanaco, cosas así, para colocar un ejemplo, ¿sí? Y ver el tema de Viracocha y el mensaje que hay. Ahora bien, ¿cómo enfrentar ese tipo de humanidad, de otros espíritus superiores que estaban reivindicándose? No estamos hablando de los ángeles superiores ni de los profetas, sino de estos personajes que vinieron aquí a hacer como su doctorado para graduarse de ángeles y resultaron en otra historia distinta, es decir, con poderes y con facultades fuera de control. Para poder gobernar eso se necesitan milenios. Y la era del Kali Yuga, quiero hacer una aclaración, el mundo de la India es muy importante para entender esto, porque es de las primeras grandes manifestaciones de la espiritualidad, es decir, una revelación hechas a Buda, a Krishna o a otros maestros antiguos, ¿no? A Ganesha, a otros maestros antiguos, manifestaciones de Vishnu y tanto de Shiva, de los grandes maestros que ha tenido el mundo antiguo de la India, o el mundo zoroastriano. En el Kali Yuga es una era que dura miles de años.
más de 12.000 años, de 12.000 a 24.000 años. Eso que se llama el Kali Yuga, es decir, la era del fin de los tiempos, que llama el fin de los tiempos. Entonces, lo que estamos hoy es asistiendo a una era, al final de esa era, pero esa era no es una generación como lo quieren plantear ahora, que es que ya estamos en el Armagedón. No, es una distancia que puede estar en 2 o 3 siglos, pero 2 o 3 siglos, en términos matemáticos, es muy cercano. La distancia que tenemos de aquí a Napoleón, de aquí a Bolívar, de aquí a San Martín, para colocar un ejemplo, los tenemos cerca. Entonces, yo no veo el gran Armagedón hasta que primero no tengamos grandes colonias o gran contacto con otros mundos. No tengamos conocimiento de otro tipo de naturalezas o de dominio de otras tecnologías. No tengamos un conocimiento de los mares y no hayamos entrado en contacto con humanidades que están en nuestro propio mundo como el mar. Ciudades en los mares, aparentemente debajo de la tierra, porque la tierra parece que no es tan, sí, también es hueca, tiene miles de kilómetros, tiene mares, tiene ríos. ¿Te sabes, por ejemplo, que debajo del río Amazonas hay otro río? Bueno, eso significa que eso tiene otro tipo de vidas. Cuando hablamos del Behemoth, cuando hablamos bueno, de todos estos personajes gigantes que vemos y hemos analizado el Leviatán, son figuras de una capacidad de destrucción mucho mayor de lo que estamos hablando. Entonces, yo no veo el Armagedón hasta que la humanidad primero no entienda que necesita conocer otras tradiciones espirituales, es decir, antiguas, libros que se han perdido, miles de profetas, todavía que nos falta por estudiar, es decir, mensajes de otros profetas. Hasta que no conozcamos y tengamos conciencia y hayamos escarbado la tierra para entender qué humanidad hubo. Por ejemplo, aquí sigue siendo un misterio esta famosa aparición que hubo en Siberia de esta famosa princesa de Tuzle, esta famosa princesa que estaba en un cofre de mármol y en un líquido especial viscoso como rosado, ¿sí? Esta princesa que se calculó que ese lugar tenía 800 millones de años. Entonces la pregunta, si ese lugar tiene la famosa princesa de Tuzle, se me olvida el nombre del lugar, como el pueblo, pero es una princesa de 800 años, puede usted buscar los datos. ¿Y por qué una princesa de 800? Y además tiene al pie un aparato, es una mujer de una tez más blanca de lo normal, de unos cabellos como si casi de otro mundo, pero se ha comprobado que no era de otro lugar, es decir, vivieron en este mundo hace 800 años. Es decir, esto significa que hemos tenido muchísimas humanidades, que la Tierra se ha transformado y que parece que el centro del mundo un día hubo un supercontinente, un continente especial en lo que hoy es la Antártida y el Ártico especialmente, es decir, el hombre boreal, que es un tema, las humanidades del norte, que es un tema que un día hablaremos aquí con el maestro Esteban Cruz, de esta humanidad boreal y de este tipo de humanidad hiperbórea, que es un tema importante de la espiritualidad para todas las culturas, el tema hiperbóreo, ¿sí? Pues bien, si nosotros no conocemos qué pasó con otras humanidades, la humanidad de nuestro tiempo, la humanidad adámica, que es muy reciente, no tendrá la capacidad para comprender el mundo donde vive. Hay que recordar que esta humanidad es reciente, la adámica, porque sabemos que la anterior, la de Cromañón, el hombre neandertal, desapareció, los últimos vestidos de ella están hace como 40.000 o hace 50.000 años. Pero esta humanidad adámica de Adán, que viene del cielo, que venimos del cielo, somos hijos del cielo también, tiene unos pocos miles de años y todavía no entendemos de dónde venimos muchos de nosotros, es decir, espiritualmente. Nosotros venimos de las estrellas. Tenemos un planeta que se llama Tierra, pero estamos en la parte exterior del sistema, del sistema solar. Otra característica que tiene el Kali Yuga o el final de los tiempos es que nosotros estamos hacia la parte exterior del sistema solar. Eso significa que vemos menos y entendemos menos que los que están más hacia el centro de la galaxia, espiritualmente. Porque el centro de la galaxia tiene unas luces increíbles, equivalente a millones de soles la luz del centro de la galaxia, más el agujero negro que no es tan negro, es otro tipo de energía, materia oscura que no es oscura. Otro tipo de dimensión. Es como entrar a un segundo universo, a otros universos. Entonces, la pregunta que uno se hace es, si estamos en la parte exterior, como en las favelas, como en los extramuros, como en las ciudades, en lo que llaman los extramuros de la ciudad, la parte exterior, que siempre hay una cosa muy curiosa, como las favelas en Brasil o como aquí las comunas en otros lugares, pues siempre lo relacionan con la pobreza, curiosamente, en algunos sectores. Lo que está afuera está con la pobreza. Eso significa pobreza espiritual. Es decir, el estar fuera del entorno de la galaxia, donde lo más cercano que tenemos es Alfa Centauro, y nuestro sueño es cómo llegar a Alfa Centauro, a Centauro Próxima Centauro,
pues nos hace comprender menos qué está pasando en el centro de la galaxia, ver hacia el centro, hacia las realidades eternas. Sí es cierto que hay un Armagedón, va a venir unos Armagedones en el futuro, pero ese Armagedón requiere todavía unas condiciones más complejas que las que tenemos hoy. Y fuera de eso, conocimiento más del cosmos, conocimiento para que muchos entiendan nuestro papel en la historia. Nos faltan más datos todavía de este puzzle, este rompecabezas que es la humanidad, ¿sí? Y nos falta, por supuesto, tener más conciencia y contactos ya directo con gente de otros mundos, o sea, que tenemos conciencia de que no estamos solos aquí totalmente. Eso va a tardar unas 5 generaciones por lo menos. Ya estamos llegando al final de este podcast, ya estamos llegando a la hora. Fue increíble este viaje que hicimos por los Armagedones. Quisiera simplemente hacerle 2 preguntas finales. Así quieran algunas personas adelantar el Armagedón. Digamos que para muchos místicos el orden cósmico está por fuera del orden y las intenciones humanas. Es más una herramienta que utilizan estas personas. Pero al orden cósmico esto realmente no le importaría, o sí piensa usted que sí le Claro. importaría. Digamos que el plan cósmico puede ser afectado por estos grupos que quieren realmente, o sea, ¿puede esta gente adelantar el Armagedón realmente? ¿O esto simplemente lo ve para la divinidad, esto es nada y seguirá su camino hacia adelante? Esa es la pregunta. Y después le hago la siguiente. Pues bien, maestro Esteban Cruz, haces una pregunta esencial y fundamental. Esto que estamos hablando es lo que han querido adelantar un Armagedón irresponsablemente. Pero el orden cósmico superior espiritual, es decir, esas mentes universales como Buda, que trajeron tanta sabiduría como Mahoma, como Moisés, Zoroastro, Jesús, María. Por eso tantas apariciones de María, en el caso de María, ¿sí? O de maestros espirituales, o el desarrollo de facultades extrasensoriales, psíquicas, de muchas personas, desde niños en adelante, gente que tiene conciencia como Hildegarda de Bingen, que en el siglo XI, desde los 5 años tenía revelaciones y tenía contacto con el espiritual. Estoy hablando del mundo occidental, que es lo más conocido. O estos videntes recientes de Fátima, o estos de los últimos siglos, porque lo de la Virgen de Fátima es de hace hace un siglo, un poco más de un siglo, o lo de Juan Diego en México, 500 años. Lo que pasa es que, así como las fuerzas del mal se han ido preparando para adelantarnos un Armagedón, las fuerzas cósmicas espirituales también se han estado preparando para enfrentar esas fuerzas oscuras. Y somos todos nosotros, ¿sí? Todos nosotros como este programa. El objetivo de este programa es el despertar espiritual, el que tengamos mayor conciencia del mundo. Cuando tenemos programas como este y otros muchos que trabajan temas de misterio, conocidos de grandes amigos como Juan Jesús Vallejo, otros que hablan de Benítez, otros que hablan de muchos temas que tratan de despertar a la humanidad y que vean más allá de lo aparente, el objetivo es prepararnos y estamos asistidos por fuerzas espirituales. El simple hecho de estar aquí hablando de estos temas significa que pertenecemos al antiarmagedón de estos apocalípticos y responsables políticos de nuestro tiempo. Entonces, ¿quiénes estamos construyendo una lectura, una narrativa diferente de ese Armagedón que están armando estas sectas apocalípticas ideológicas que manipulan la religión? Recuerdo, aquí aclaro lo siguiente: el responsable no es la Biblia, ni el Corán, ni Mahoma, ni Jesús, ni Buda, ni Zoroastro. No, es instituciones a nombre de religiones que están haciendo una lectura con mucho poder a través de los medios de comunicación para desatar la locura y desatar la anarquía y el caos. Pero ¿cómo enfrentamos eso? De ahí la importancia de volver a leer la historia de los profetas, la historia de la espiritualidad, la historia de civilizaciones, cómo han surgido y han decaído, por qué razón libros han sido olvidados, por qué razón sacan al libro de Enoc de la Biblia, desde el siglo IV lo sacan y no lo incluyen en el canon bíblico, por qué en Etiopía solamente lo incluyen, que es el mundo africano. El simple hecho de que el libro de Enoc, por ejemplo, esté solo en el libro de la Biblia canónica de los etíopes significa que África va a ser potencia mundial y muy posiblemente en el futuro van a estar por encima de Europa y de América Latina, por ese simple hecho. ¿Por qué razón? Porque siempre existen las revanchas de la historia. Así como vemos que Rusia un día la acusaban de materialismo, de desviar la humanidad con su materialismo y su ateísmo, hoy está mejor religiosamente que la Europa occidental. ¿Vamos a ver una África renacida? ¿Por qué? Porque reconoció sus valores antiguos. Es decir, en la medida en que los pueblos rescaten sus maestros espirituales, es decir, por ejemplo, los muiscas o Colombia o Bochica,
o rescaten a Kukulcán y a Quetzalcóatl en México, en Centroamérica, o a Viracocha en el altiplano, en Perú, en Bolivia, en ese momento estamos enfrentando los armagedones apocalípticos irresponsables de nuestro tiempo. O sea, en la medida en que entramos en contacto con maestros espirituales superiores, los volvemos a retomar y los actualizamos, en ese momento estamos frente a una humanidad diferente. Es decir, una humanidad que, a ver, los apocalipsis, quiero aclararlo, los apocalipsis y las profecías se hicieron no para que se cumplan muchas de ellas, sino para que las podamos detener. O sea, si empezamos a hacer por autocumplidas las profecías y las imponemos a la fuerza, ahí sí tenemos un problema. Y lo que estamos haciendo es, profecías autocumplidas, vamos a cumplirlas como sea, para que venga rápido el Mesías. Por favor, eso es irresponsable, porque voy a colocar un ejemplo claro. Yo viví en Persia, y si existe un pueblo que quiere a los judíos, es los persas, porque además vivieron ahí. De hecho, la comunidad judía más antigua del mundo vive en Persia. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si es que hay tumbas de profetas del mundo hebreo y judío y gente en la Mesopotamia. Yo visité, por ejemplo, el santuario de Ezequiel, de Jeremías, de Jonás. Y uno dice, Abraham viene de la Mesopotamia. Dije, si es el padre común. Y un ejemplo que quiero colocarle a la humanidad de por qué hay que combatir a los apocalípticos. Un ejemplo muy sencillo. Hace poco tiempo me llamó un gran amigo de mi padre, que es juez, ya pensionado, y me dijo, Juliancito, voy a hacer mi tercera visita a Israel, a Palestina, a Israel, y quiero que me digas de un sitio que yo no haya visitado. Entonces yo le dije, bueno, ¿y tú dónde has estado? Entonces me escribió, pues sí, como siempre, los lugares más conocidos, Jericó, ya ha estado en Jerusalén, etc. Lugares conocidos de las rutas turísticas. Bueno, y yo quiero que me diga dónde ir, donde no haya ido, y era la tercera visita. Tercera. Un ex juez de la República. Y le dije, Adolfo, se llama el amigo mío, Adolfito, ya fuiste un compañero de mi padre de escuela. Le dije, ¿ya visitaste Hebrón? Y me dijo, ¿y eso qué es? Le dije, pues es una ciudad que tiene más de 5.000 años y donde está la tumba de nuestro padre Abraham, nuestro padre común. Tú eres cristiano católico, yo soy musulmán, es nuestro padre común. Y yo no sabía de eso. He ido 2 veces y nunca me dijeron eso, hablaron de ese tema. Entonces me dijo, voy a hablar con el guía y voy a que me incluyan en la ruta, si me incluyan en la ruta. Bueno, lo cierto fue que se fue para el Medio Oriente y le dijeron, no, eso no está en la ruta, e ir allá le vale, si quiere hacer un expreso allá, solo es por expreso y vale $500 más por persona. Entonces me llamó y me dijo, demasiado caro, Julián, este tema, $500. Yo voy acompañado, o sea, ¿cuánto me sale esto? Le dije, no, tú eres llanero, no te puedes perder con esa respuesta de $500. Ve para una estación del metro o una estación de buses y averigua. Bueno, se fue para la estación de autobuses en Jerusalén. Allá se encontró con una familia de México que tenía la misma inquietud que él, ir a Hebrón. Bueno, desapareció un carro que lo llevaba a cada uno por $50. Llegó a Hebrón con los mexicanos. Y dijo, se puso a llorar, dijo, es la mejor visita espiritual que he hecho en mi vida. Era como si hubiera visitado la casa de un padre, o sea, como si me estuviera esperando. Dijo que lloró desconsoladamente, como si no hubiese visto a su familia hace mucho tiempo. Entonces la pregunta que él se hizo, y bueno, ¿y aquí qué pasó? Que esa ruta no está en la ruta turística que hay en las iglesias, que hay en los centros, que hay en las empresas de turismo. La razón es muy sencilla. Pues que los amantes del Apocalipsis, los amantes y del fin del mundo de nuestro tiempo, que esos son amantes del Apocalipsis, no les conviene que la gente pase por Hebrón. ¿Por qué? Porque significa que allí está nuestro padre Abraham, está Sara, y Isaac y Jacob. Entonces, si yo voy a la casa de mi padre, significa que voy a encontrarme ¿con quién? Pues allá están los judíos y los cristianos y los musulmanes. Pues si tengo un vínculo común, ¿para qué guerras? Si tengo algo común, no. Todo está diseñado para la confrontación, para que nos separemos. O sea, Israel y lo que se llama Israel y Palestina, siendo un territorio del departamento del Tolima, en Colombia, para colocar un ejemplo, ¿sí? 23.000 kilómetros cuadrados. Uno dice, pero ¿cómo así que no está en la ruta turística Hebrón, que es un tema central, donde está Abraham, que es el padre común de la fe? Bueno, esas son las trampas de la fe. Nos han engañado para que estemos enfrentados, es decir, nos han engañado para que nos inventemos un Armagedón, cada uno. Eso nada tiene que ver con la espiritualidad superior y nada tiene que ver con los profetas, ni la justicia divina, ni la conciencia espiritual de nuestro tiempo. Eso es el mayor enemigo de la espiritualidad de las religiones que existen. Los armagedones estos que están inventando ahora es la mayor amenaza que tienen la espiritualidad. De ahí la importancia, repito, mi querido maestro Esteban y queridos televidentes de historias paranormales,
es necesario el diálogo entre civilizaciones y tradiciones espirituales. Sin diálogo y tradiciones espirituales tenemos guerras y conflictos. Y ahora peor, armagedones, por cuenta de estas locuras, de estos esquizofrénicos políticos, amantes del fin del mundo y amantes del apocalipsis. Y bueno, me pareció muy bien ese fin, esa conclusión, porque tenemos que buscar la paz, la concordia y la tranquilidad y el amor y la unión entre los pueblos. Y con eso terminamos, ya pasamos la hora aquí hablando de los Armagedones. Muchas gracias, Imán Julián Zapata, por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Y quisiera preguntarle a usted, ¿dónde pueden encontrarlo? ¿Dónde pueden comunicarse con usted si alguien quiere hablar con Sí, usted? gracias, maestro Esteban, por esta recomendación, sí. Me pueden localizar como Imam Julián Zapata, ya hay algunos artículos, entrevistas, incluyendo hay programas de Más Allá, con otras personalidades como tú, famosos que trabajan temas de misterio, que son pioneros en este tema. Y quiero felicitarte porque eres un antropólogo, tienes título de doctor, has hecho un trabajo meritorio, académico, y bueno, eso hace que estos programas tengan un mayor nivel. Me pueden buscar también como Iliasiyun en Twitter, en mayúscula Iliasiyun, con la Y de yuca que llamamos aquí. Significa seguidor de Elías. Hay un canal que tengo, Islam 360 grados. Y lo más importante, que busquen sobre el diálogo entre civilizaciones. Busquen Imam Julián Zapata, diálogo entre civilizaciones. Vamos a hacer la próxima cumbre mundial de diálogo entre civilizaciones en el 2026, ¿sí? Por encima de los Armagedones la vamos a hacer. Vamos a hacer la cumbre mundial de este diálogo, donde vamos a invitar grandes personalidades del hinduismo, del budismo, del islam, del judaísmo, del cristianismo, de culturas ancestrales, tanto líderes políticos, espirituales, científicos, académicos, de todo tipo. O sea, vamos a hacer un acontecimiento que nos permita repensar la humanidad, nuestro destino. Y bueno, y es importante que tengamos presente que el diálogo entre tradiciones espirituales es el reconocimiento de leyes eternas cósmicas. Es decir, y una frase tal vez para finalizar de Hermes Trismegisto o Enoch. Dice Hermes Trismegisto, este gran maestro fundador de la civilización egipcia, a quien se le atribuye la construcción o el gran arquitecto de la Gran Pirámide. Decía que todas las verdades son medias verdades y que todas las verdades todas las paradojas pueden reconciliarse. Es decir, podemos encontrar la verdad fragmentada, no completa. Solo entendemos las verdades más grandes a medida que entendemos los libros sagrados, los maestros espirituales. Es decir, a medida que entendemos quién es Buda, Confucio, Krishna, Lao Tse, Mahoma, Jesús, María, Isis, las grandes madres de la humanidad, podremos tener una mayor comprensión del cosmos, de ser seres universales, ¿sí? Ciudadanos del mundo. Hoy más que, es cierto que debemos querer, como mensaje final, debemos querer nuestra patria. Decía Mahoma, el amor a la patria es parte de la fe, pero somos ciudadanos del mundo, del cosmos. Y debemos ser responsables con nuestro mundo. Y la espiritualidad es el mejor camino para tomar conciencia. Y estos programas, como los que tienes magníficamente, Historias Paranormales, Más Allá, nos permiten como ser un portal para debatir estos temas. Y gracias por darle cabida a los pensadores, a quienes pensamos distinto, a quienes somos hermanos en la humanidad, porque nos estamos reencontrando aquí todos, hermanos en la humanidad, y quienes pensamos que por encima de los Armagedones somos una familia humana. Somos la familia adámica. Muchas gracias, maestro Esteban, y éxitos en esta vida y en la otra. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A usted muchas gracias, maestro, de verdad se le quiere mucho. Síganlo, por favor. Y ustedes que están ahí, siempre les he querido decir algo, y es que por encima del fin del mundo, de la guerra, de la destrucción, siempre hay que buscar el amor, la tranquilidad, la paz. Busquen las cosas buenas, las van a conseguir. Busquen las cosas que los hagan crecer, que los hagan ser mejores personas. Eso es mejor que la violencia, que cualquier otra cosa. Nosotros los acompañamos. Esa es nuestra idea. Por eso estamos aquí. Y por eso quiero decirle a usted, esté donde esté, que yo, Esteban Cruz, y nuestro equipo, todos nosotros de verdad, lo queremos mucho.